Cuando se iniciaron los trabajos de revisión de la instrucción, la Comisión Permanente del Hormigón estableció una serie de parámetros básicos para la revisión del control. Entre ellos era fundamental el tema del control del hormigón, entre otras cosas porque era necesario superar un esquema que tradicionalmente venía fijado desde los años 70. La instrucción del año 1973 fue quien estableció las bases que en su momento fueron pioneras, pero que posteriormente han sido, superadas por la evolución tanto de la realidad industrial como de las prácticas en la obra. En ese sentido, hay que decir que la comisión y el grupo de trabajo que se encargó de estas tareas desde el principio estableció unos parámetros fundamentales que iban a regir su trabajo. Entre ellos, el primero era la necesidad de hacer un planteamiento realista, intentando optimizar el esfuerzo de control y que por lo tanto se hicieran solamente aquellos ensayos que realmente fueran necesarios. En ese sentido, había algunos datos que eran muy significativos. En España en este momento se están haciendo del orden de 6,5 millones de probetas y parecía que ese dato no se correspondía con las patologías y los daños que realmente tienen su origen en los materiales y concretamente en el hormigón. Por otro lado, era necesario hacer un sistema de control que fuera armónico con el resto de la reglamentación española. En el año 99 se había aprobado la Ley de Ordenación de la Edificación y, por lo tanto, el Código Técnico de la Edificación, que era su desarrollo reglamentario, generaba un modelo y ese modelo era necesario también implementarlo dentro de la instrucción. Aspectos como el marcado CE no tenían aparentemente una repercusión inmediata en el hormigón porque no es un producto que tenga una norma armonizada, pero sin embargo sí que era necesario tener en cuenta algunos aspectos adicionales, como los derivados de la existencia de elementos prefabricados de hormigón que tienen marcado CE y que en consecuencia había que también habilitar un sistema específico de control que tuviera en cuenta estas peculiaridades. Finalmente, hay que decir que el esquema general de control del hormigón fue un esquema consensuado, en el cual se diseñó a partir de los planteamientos tanto de la Administración General del Estado con la colaboración de todas las comunidades autónomas que participaron en el diseño de este nuevo esquema de control que contempla la nueva instrucción. Si tuviéramos que simplificar en una serie de titulares los aspectos más novedosos en relación con el control del hormigón, lo podríamos hacer en base a 3 ejes fundamentales. En primer lugar, respecto a los métodos de ensayo. En segundo lugar, respecto al número de los ensayos. Y en tercer lugar, respecto a los criterios de conformidad. Respecto al primero, a los métodos de ensayo, hay que llamar la atención sobre que se ha adoptado la normativa de ensayo europea, sustituyendo la anterior norma UNE por las normas europeas. Pero la gran novedad en relación con los métodos de ensayo es que por primera vez se contempla la utilización de la probeta cúbica como alternativa a la probeta cilíndrica que se venía utilizando desde hace mucho tiempo y que ha sido un aspecto de amplio debate en la comunidad técnica y también dentro de la propia Comisión Permanente del Hormigón. Por otro lado, respecto al número de ensayos, era necesario optimizar y generar un marco en el que se permitiera utilizar un menor número de ensayos siempre y cuando hubiera garantías suficientes para el usuario, y eso se ha conseguido a través de la figura de los distintivos de calidad oficialmente reconocidos, en cuyo caso el número de ensayos disminuye de una forma muy importante hasta contemplar un control que realmente es más bien un control de identificación más que un control de recepción puramente dicho. Y respecto a los criterios de conformidad, se han modificado los criterios, se han adaptado los anteriores criterios estadísticos que contemplaban un K/N que se venía adaptando y adoptando desde hace ya bastante tiempo y que suponía que la producción del hormigón tenía un comportamiento determinado, mientras que en este caso con los nuevos criterios se puede comprobar realmente cuál es la dispersión de la producción más allá de suposiciones o hipótesis que de alguna manera pudieran alterar su aplicación. La experiencia con los distintivos de calidad era realmente positiva. La Comisión Permanente del Hormigón así lo entendió y entendió que esta era una figura que podía tener su potencialidad cara al futuro y podía ser una buena herramienta para conseguir esa reducción de ensayos que intentábamos lograr. Lo cierto es que en el año 98 la instrucción EHE por primera vez contempla el reconocimiento oficial de los distintivos.
Desde entonces se ha ido avanzando en la figura de los distintivos de calidad y se ha ido creando un auténtico mercado de certificación donde operan diferentes certificadores y compiten entre ellos, en teoría, para ser mejores unos que otros y generar mayores garantías adicionales. En ese sentido, se entendía que la experiencia en el ámbito del hormigón era buena, si bien era necesario mejorar, porque no era suficiente para tener todas esas ventajas que en este momento se le pretenden dar al hormigón cuando tiene un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Por lo tanto, las administraciones públicas, tanto las de las comunidades autónomas como la general del Estado, entendieron que esta era la figura clave para poder desarrollar un marco que realmente permitiera optimizar la realización de los ensayos en la obra. La utilización de la probeta cúbica ha sido siempre un tema muy debatido en el ámbito de la Comisión Permanente del Hormigón. Históricamente ya se venía estudiando y analizando y en algunos casos también discutiendo sobre su posible utilización. Lo cierto es que en este momento había muchas circunstancias que apoyaban la posibilidad de poder utilizarlas. Una de ellas, y de forma muy importante, eran los aspectos medioambientales, todos los temas relacionados con la necesidad de refrentar una probeta cilíndrica, con la problemática asociada al manejo del azufre y además la generación de residuos contaminados, por lo tanto, con este material, inducían y aconsejaban para poder utilizar la posibilidad de una